¿O no? Creo que no. Bueno, el día de hoy se nos ha encargado dos temas juntos en realidad, que hasta el siglo pasado eran dos temas bastante importantes. Era la continuación de las clases de neuroinfecciones. En esta oportunidad vamos a ver algo sobre lo que son los virus y el sistema nervioso central y un poco sobre los priones. De modo que lo estamos compartiendo con el doctor Isidro González, que también está en el servicio de neuroinfecciosas del Instituto de Ciencias Neurológicas. Él tocará la parte segunda, que es micosis y parasitosis en el sistema nervioso central. Como ven ahí ustedes, los virus son una serie de organismos muy complejos a veces. Hoy de moda el coronavirus, felizmente no trae ninguna importancia así drástica en cuanto al compromiso del sistema nervioso central. Si bien es cierto, se reportan casos de gripas, simplemente acompañadas con cefalea, que cualquier proceso gripal la tiene. Lo que pasa es que más compromete, como ya saben ustedes, duramente esa garra del pulmón, y eso debilita a las personas ya comprometidas primariamente, y es lo que estamos viendo. No llegaremos a tocar un poco los virus de las computadoras, eso no nos corresponde el día de hoy. Ahí ven ustedes más o menos los puntos que se van a tocar. En general, una visión panorámica de qué son las infecciones del sistema nervioso. Tenemos las bacterias, los parásitos, los virus, los priones y las micosis. Las bacterias en su gran gama de gram positivos, de gram negativos, anaerobios, tuberculosis, Brucella, SC, que forman estas dos últimas las grandes imitadoras en lo que es el manejo clínico de esos problemas. Las parasitarias, las más comunes, la citicercosis en nuestro medio, la toxoplasmosis en inmunodeprimidos, como verán posteriormente. Las virales, tanto del grupo de lo común de la división de las células, los virus que tienen su gen en el DNA, y la parte del VIH como retrovirus típicamente, digamos, complejo, a través de algunas enzimas que van a reproducirse anormalmente, digamos así, no de DNA a DNA, sino de RNA a RNA. Los priones y las micosis, recordemos la criptococosis y otras. En términos generales, la afinidad de algunos virus, incluyendo el VIH y los priones en el sistema nervioso central del ser humano, ahí tenemos el virus de la inmunodeficiencia con sus dos variantes 1 y 2, el herpes simple igualmente con sus dos variantes, como ven ahí ustedes, el herpes zoster, el Epstein-Barr, el citomegalovirus, el poliovirus, el virus de la rabia y los virus estacionales, como los flavivirus causados por artrópodos. Tengamos en conocimiento algo, el término de que es la mayor parte de estos virus son neurotropos, vale decir que tienen alguna predilección por utilizar cualquier elemento del sistema nervioso. Por ejemplo, las poliomielitis tienen predilección por comprometer las neuronas motoras. Las neuronas sensitivas y periféricas son predilección del herpes zoster, las neuronas del tallo encefálico, el virus de la rabia, y dentro de los virus extraneuronales que comprometen o se dedican al sostén del sistema nervioso, tenemos el virus JC, el que está involucrado en la famosa leucoencefalopatía multifocal progresiva. El herpes simple y el VIH aparte tienen una baja afinidad a algunas cosas, de modo que pueden comprometer y destruir todo. El herpes simple tiene una focalización y un apetito por destruir lo que es el lóbulo temporal, causante de la esclerosis mesial temporal, aquella tributaria de muchas veces las epilepsias refractarias a tratamiento y que terminan muchas de ellas en cirugía. Destruyen neuronas, hacen necrosis, destruyen la glía y todo el sistema nervioso mielinizado. A eso el VIH se agrega, digamos, que también puede producir focos de necrosis hística.
Las vías de la infección. Tenemos la parotiditis, el sarampión y la varicela zoster, utilizan la vía respiratoria, los enterovirus bucal e intestinal, al igual que la poliomielitis. El herpes simple va a utilizar la boca y la mucosa de los genitales, la rabia y arbovirus, estos son por inoculación, y a través del feto y placenta llegan la rubiola, el citomegalovirus y el VIH. El herpes simple y el herpes zóster y la rabia también utilizan el nervio periférico, por eso inicialmente los síntomas son focales y a través de ellos migran y avanzan. En todas estas entidades, todas cursan con un periodo de viremia, que es la etapa intermedia antes que se siembre a nivel del cerebro o el líquido cefalorraquídeo. Algunos aspectos generales de lo que es el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH en el sistema nervioso. Decimos que, o se dice que es un virus bastante estudiado, es un virus lento o lentivirus debido a un largo periodo de latencia, esto debido, digamos, a la depresión de los linfocitos T CD4, hasta llegar a un estadio ya avanzado de VIH-Sida, en la cual 1/3 de los pacientes ya muestran signos y síntomas con compromiso del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y autónomo. La mortalidad en estos casos es incrementada por las infecciones oportunistas y tumores. Entonces, volviendo a recapitular, el VIH es un retrovirus debido a que, vuelvo a repetir, la gran mayoría de las células en vida se reproducen de un DNA a un DNA, a lo que aquí es un RNA, el cual, digamos, va a necesitar, como veremos posteriormente, 3 enzimas para poder dividirse y generar los viriones que van a infectar mucho más, en este caso, como estamos viendo, a nivel del sistema nervioso. Este tiene en su estructura dos elementos importantes que a veces son o sirven para el estudio. Tenemos la cobertura y el núcleo, cada una de estas que involucran glucoproteínas que van a tener que ver con la expresión y el tema de los receptores de los linfocitos CD4. Tenemos en la cobertura la glicoproteína 120 y 41 y en el núcleo es importante la P24, que es la de mayor tamaño. Decíamos, la replicación viral va a tener que ser, digamos, expresión o trabajo de 3 enzimas, la transcriptasa reversa para que RNA se involucre a través de una integrasa al genoma y de ahí a través, digamos, como posteriormente veremos en el ciclo, hasta generar las proteasas que van a finalmente llegar a los proviriones y viriones. Entonces el VIH-1 se dice que da 3 componentes o subgrupos, el M, O y N. Esto más estudiado en América Latina y el norte de Europa, mientras que el 2 está en el África Occidental. Este es el ciclo que habíamos hablado. Los receptores de los linfocitos CD4 en su superficie tienen los monocitos, los macrófagos, las células dendríticas, los linfocitos T y las células gliales. Vean ustedes ahí todo el ciclo, la transcriptasa reversa, luego tenemos la integrasa que ya va a formar el genoma con doble cadena, el compromiso del proviral con la DNA polimerasa para generar ya el RNA viral y los viriones que van a infectar las partes del cerebro que están comprometidas. Y la anatomía patológica se refiere a la presencia de las partículas virales en muchos elementos como la astroglía, microglía, oligodendrocitos. En menor porcentaje se compromete directamente la neurona y sí hay una gran afinidad del macrófago a nivel del líquido cefalorraquídeo. Entonces vamos a tener acá que va a haber un daño directo per se por el mismo VIH sobre la microglía, y hay otros mecanismos que también se dan en la patogenia, como son el de complejos inmunes, las citoquinas y el sistema de histocompatibilidad. De modo que el gen activador va a
comprometen la neurona a través de los receptores CD4 y aquí se da un fenómeno de citotoxicidad que va a destruir lo que es la integridad de la barrera hematoencefálica, que sería, digamos, el único chaleco de protección que va a proteger al sistema nervioso, ya que en la gran economía, digamos, inmunológica, todo lo que está dentro del sistema nervioso tiene menos elementos inmunológicos para defenderse. Por eso es que cualquier infección que atraviesa esta, vulnera este chaleco y definitivamente el sistema nervioso es menos protegido por menos componentes inmunológicos. Para ver lo que son las complicaciones del VIH en el sistema nervioso, todo se va a cuantificar a través de cuánto está depletado los linfocitos CD4. En el estadio temprano se dice que son más de 500, el intermedio entre 200 a 500, y en el estadio avanzado es menos de 200, o sea, todas las infecciones oportunistas y tumores. En el primer estadio básicamente es una competencia del virus y el sistema inmune, y en el estadio intermedio ya aparecen las complicaciones propias del sistema inmune y también aquellas que tienen que ver con el metabolismo de los fármacos del tálamo. De modo que vamos a encontrar algunos síndromes clásicos en lo que es el compromiso del sistema nervioso central a través del VIH. En primer lugar tenemos el síndrome de hipertensión intracraneana, la cual creo que desde semiología ya se nos va enseñando el tema de que son cefaleas globales progresivas con alteración de la conciencia, náuseas, vómitos, hasta ahí. Y si ya interviene un examen minucioso, tal vez ya sea por un médico general o internista y finalmente por un especialista a través de un examen de fondo de ojo, el papiledema lo califica como un síndrome de hipertensión completo. Y esto también conlleva al riesgo de la hernia a nivel celular con una alta morbimortalidad. De modo que para hablar del síndrome de hipertensión, solo recordarles a ustedes que hay unos elementos a considerar. La masa encefálica más el líquido intersticial llevan el 80% de este complejo, mientras que el líquido cefalorraquídeo y la sangre, cada uno llevan un 10%. De modo que el cráneo es algo fijo y es el factor limitante, de modo que lo único que queda para desfogar toda la agresión que ocurre aquí en estos elementos es el agujero. De modo que allí es donde se va a poder desencadenar, digamos, el síndrome de herniación a distintos niveles, central, nucal, singular y el clásico habilitariano. De modo que en el síndrome de hipertensión pueden estar involucrados algunas entidades clínicas. Tenemos las meningitis por VIH, el síndrome de reconstitución inmunológico inflamatorio o IRIS, la criptococosis meningia y la toxoplasmosis. Estas dos últimas igualmente van a ser tocadas en el siguiente tema. Las meningitis por VIH son monofásicas, se dan en el primer estadio, vale decir, en el de cero conversión o síndrome retroviral agudo. Muchas veces pasan inadvertidos y se autolimitan solos. Hay un menor porcentaje se dan por suspensión del TARGA y esto se considera como el síndrome retroviral de rebote. Su frecuencia es desconocida y, como había dicho, puede pasar inadvertida. 30% conllevan al daño tisular de la barrera hematoencefálica. El diagnóstico se da estudiando el líquido cefalorraquídeo, demostrándose una meningitis aséptica o con una pleocitosis mononuclear, un discreto incremento de las proteínas, la glucosa puede estar normal y allí vale el estudio del ADN a través del PCR. Las imágenes dan un realce meningio importante.
El tratamiento está basado en el TARGA, esto para disminuir la carga viral y por ende la pleocitosis. Los esteroides, dexametasona y prednisona por 7 días. Acá si la carga viral en el líquido cefálico no puede ser determinada, pero sí se expone clínicamente un síndrome meningoencefálico con cefalea, fiebre, encefalopatía y focalización neurológica acompañado de signos meningios. Ahí sí, hasta de modo empírico y antes de demostrar lo contrario, se puede hacer uso de aciclovir a las dosis que ahí se indican, hasta descartar otros tipos de componentes de meningoencefalitis herpética por herpes zóster a través de un ADN por PCR. Se dice que menos del 5% queda con secuela neurológica. El síndrome de reconstricción inmunológica inflamatoria o IRIS es la presencia de una rápida recuperación del sistema inmune en pocas semanas post tratamiento del TARGA. Hay un deterioro clínico agudo y vean ustedes allí, a pesar de ello, hay una gran recuperación de los linfocitos CD4 y una disminución de la carga viral en suero. Sin embargo, esta presencia de estas dos alteraciones será protectora o será nociva. Solo se sabe que tiene una alta morbimortalidad. Es rara en el sistema nervioso. Puede haber una reactivación, se dice, de algún proceso infeccioso latente, como ahí vemos la criptococosis, las micobacterias, el toxoplasma, el virus J.C. y algún otro oportunista. Esto se da cuando los pacientes con CD4 menor de 100 y luego del primer tratamiento del TARGA. El diagnóstico es difícil por la rápida progresión de los síntomas. Básicamente es profiláctico y los esteroides inmunomoduladores son básicamente de uso empírico. La criptococosis meningia, no voy a incidir mucho en esto porque también lo va a tocar el doctor Isidro González. La mayoría son por Cryptococcus neoformans. Solo pensar que estos están en las excretas de las aves y corteza de los árboles en la India y Sudamérica. En los árboles se dice y hay pacientes que vienen de haber, digamos, podido adquirir esto en los bosques de eucaliptos. Penetra por inhalación y básicamente presenta una neumonía asintomática con una disfunción linfocitaria. Hay diseminación hematógena al sistema nervioso central y tiene gran predilección por la meninge. El curso es lento e insidioso y semeja a un cuadro gripal. Y la cefalea es progresiva y puede llegar hasta cursar como un cuadro de hipertensión intracraneana, acompañada obviamente de signos meningios, cuadro convulsivo y vasculitis en menor proporción. El diagnóstico, igualmente, el líquido cefalorraquídeo conlleva el cultivo y detección del antígeno para criptococo por la prueba de látex, que es al fin y al cabo la más sensible, y da el diagnóstico confirmatorio con una sensibilidad y especificidad mayor del 90%. La tinta china, si bien es cierto, es un procedimiento rutinario, sencillo de hacer y de poco tiempo, digamos, a pesar de ello tiene una sensibilidad y especificidad menos del 85%. En el citoquímico conlleva una pleocitosis linfocitaria, las proteínas discretamente incrementadas, aunque vean ustedes la glucosa menos de 40. Y esta puede estar normal en los casos avanzados. Cursan con hipertensión en un 70%. Recuerden que el síndrome de hipertensión intracraneana es una contraindicación, digamos, para una punción lumbar. Sin embargo, acá el tratamiento en la fase aguda conlleva la anfotericina B más fluoxetosina a las dosis que se marcan allí por 2 semanas, seguido de 8 semanas, llamado fase de consolidación, ya sea con fluconazol y el itraconazol. Se dice que aquí hay una mortalidad al iniciar esto inferior al 10%. La fluoxetosina está relacionada con la esterilización del líquido
más o menos aproximadamente en 2 semanas, la cual lleva a menor reactivación del cuadro. La anfotericina B, tengan presente en el manejo de esto. Claro, cuando ya hagan ustedes mucho más los cursos de terapéutica, desde ahora tengan presente que conlleva a una falla renal, de modo que hay que monitorizar la función renal. Por ello que se sugiere, digamos, como ideal la anfotericina B liposomal, que teóricamente en nuestro medio no hay por lo general. Es muy difícil conseguirlo. El fluconazol e itraconazol, como hemos mencionado, aumentan la tasa de recidiva. Acá, si la presión de apertura es mayor de 25 centímetros cúbicos de agua, ahí puede estar indicado, digamos, las punciones lumbares evacuatorias y la derivación, si acaso es necesario, tanto ventricular o lumboperitoneal. Recuerden que más que los analgésicos y más que los opioides, incluso el hecho del paciente mismo les grita y les pide que le hagan la punción lumbar, ¿de acuerdo? Y eso es la forma como se maneja ahí. Dentro de los tipos de punción lumbar, esta es la punción lumbar terapéutica, ya que existen otras como la punción lumbar diagnóstica. Únicamente uno saca líquido y ya tiene diagnóstico en las hemorragias subaraminarias. Y la otra para diagnóstico, obviamente, son en todas las entidades que son para estudio, etc. El mannitol y la acetazolamida, su efecto no es muy, prácticamente a veces lo dan porque, en fin, digamos, no hay mayor respuesta, no contribuyen en nada, es modesto, y solamente tener cuidado de las alteraciones hidroelectrolíticas. Acá sí, lo que sí está totalmente demostrado es que los corticoides no tienen ningún beneficio. El pronóstico básicamente va con la monitorización de la presión de apertura del líquido cefalorraquídeo. Si esta es por encima de 25 centímetros de agua, conlleva mal pronóstico, con alteración de la conciencia y la sobriedad incrementada del líquido cefalorraquídeo. Los títulos de antígeno no son recomendables, en realidad no tienen ningún sustento. Se dice que es curable, es latente en el sistema nervioso central y la recurrencia está, digamos que esto se da con los linfocitos CD4 debajo de 200. La toxoplasmosis, un poco sobre toxoplasmosis, una infección por el protozoario Toxoplasma gondii, intracelular obligado, más frecuente en el SIDA, con linfocitos CD4 debajo de 200, vale decir, casi en estadios avanzados. Se manifiesta con lesión ocupante, hay una reactivación de una infección latente por consumo de carne y agua contaminada por heces de gatos o felinos. El targa y la profilaxis con trimetilsulfonetoxazol van a disminuir la incidencia. El síndrome de hipertensión o focalización motora también está. Muchas veces el 25% debuta con crisis convulsivas y signos extrapiramidales, debido a que este proceso ocupante o proceso expansivo, digamos, típico, con algunas características que vamos a ver posteriormente, al comprometer ganglios basales, puede dar signos extrapiramidales. La sospecha clínica es la pieza angular para el diagnóstico, mucho más si tenemos los linfocitos CD4 debajo de 200, y la serología para la toxoplasma es controversial, como veremos posteriormente. Las imágenes son lesiones ocupantes captadoras de contraste en la región ganglio-basal, muchas veces conllevan hasta focos necróticos en su interior. El líquido cefalorraquídeo no es contributorio. Veamos un poco sobre las encefalitis virales. Son infecciones agudas del parénquima cerebral, se caracteriza por cefalea, déficit neurológico y la presencia de una actividad epiléptica focal o generalizada en los trazados electroencefalográficos, y ocasionalmente, digamos, esto se deba a un agente viral. La vía de entrada y llegada al sistema nervioso, como ya lo vimos anteriormente, vean ustedes, si bien es cierto al final la diseminación va a ser vía hematóxica navaxonal, las causas están en la mucosa, la piel, gastrointestinal o la barrera urogenital.
Por vía hematógena se va a dar una replicación viral cercana al sitio y la viremia es secundaria con diseminación a nivel de las meninges, espacio subaracnoideo y los plexos corrideos. Y la difusión axonal básicamente tiene que ver con los nervios periféricos. Va a haber una replicación lejana y un transporte axonal retrógrado en estos casos. De modo que en las encefalitis tenemos el estado mental está alterado. En las infecciosas habrá fiebre, cefalea, crisis epilépticas y pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo. Y la encefalopatía prácticamente no hay fiebre, no hay cefalea y el líquido puede estar normal. De modo que esta puede considerarse, digamos, solamente por la sospecha, el seguimiento. Y la encefalomielitis diseminada aguda no tiene fiebre, puede haber, es monofásica más en niños, adolescentes, asociado con infecciones, vacunas y lesiones diseminadas en los estudios por neuroimágenes. Esta es una frecuencia de estas entidades un poquito antigua, pero todavía mantiene ese patrón del 2003. Vean ustedes las encefalitis virales en un 90%, la meningitis o encefalitis bacteriana un poco menos, 3%, las parasitarias 1%, no infecciosas 10%, y vean ustedes que otras, hasta casos desconocidos en mayor porcentaje. Por eso a veces cuando no determinamos en las infecciones el agente etiológico, llevamos el término de robar. Su incidencia es de 3.5 a 7.4 por 100.000 personas años, siendo más frecuente en niños. La causa más frecuente es el herpes tipo 1 y la infección por herpes tipo 2 es en neonatos. Igualmente se mencionan otros enterovirus con cuadros epidémicos, como el virus de la encefalitis japonesa, entre otros. Acá van a ver ustedes algunas categorías de acuerdo a las formas como se tratan de clasificar tanto diferencialmente las meningitis y las encefalitis. Igual, siempre acostúmbrense en las emergencias a hacer uso de los algoritmos, cómo empezar a evaluar un paciente y cómo hacer el uso racional tanto de los elementos auxiliares que nos llevan a poder hacer, digamos, el uso racional tanto de los fármacos como de los exámenes auxiliares. Siempre es bueno acostumbrarse a manejar algoritmos. Acá un poco para ver igualmente, tratar de concientizarse y un poco, digamos, poner en conocimiento de ustedes, mínimo recordar los elementos normales del líquido cefalorraquídeo, tanto en su celularidad, en las proteínas y la glucosa. En estas tres patologías, si bien están viendo algunos valores que se dan solas, no tienen importancia. Se dice que la tuberculosis tiene una pleocitosis, proteinorraquia, hipoclorurraquia, y solitas no tienen valor. Tienen que ir acompañadas de los otros criterios diagnósticos, epidemiológico, clínico principalmente. La encefalitis herpética se propaga a través de una infección de la mucosa laringea. Posteriormente el virus se va se aleja, está latente, digamos, en el trigémino, y una reactivación es la que la pone latente del ganglio con la replicación del virus, la cual conduce a una encefalitis viral en la corteza temporal y estructuras límbicas. El 70% de los casos es por reactivación. Porque saben ustedes que la gran mayoría de virus ya las tenemos nosotros, per se, que las hemos captado, digamos, generando anticuerpos desde la infancia. El cuadro clínico, cefalea generalizada, fiebre, confusión, crisis convulsivas y déficit focal. Acá vean ustedes algunas imágenes en la resonancia magnética con una hiperseñal en el lóbulo temporal. A veces son dobles y generan un realce de hiperseñal a semejanza del compromiso de ambos lóbulos temporales
formando una herradura. Claro, es mucho más sensible la resonancia que la tomografía. Vean esta tomografía, en la cual si no tenemos experiencia pueden pasar desapercibidas. Vean, si bien es cierto, no se visualiza, hay edema indirectamente acá, hay colapso de los ventrículos, incluso los surcos y fisuras no se ven claramente, de modo que acá está haciendo expresión la clínica de hipertensión, digamos, que genera este tipo de imagen. Esta es la resonancia y ya realza todas, digamos, las áreas comprometidas en este proceso de una encefalitis diseminada. Lo mismo, ahí está la actividad también anormal en el electroencefalograma, que muchas veces, simplemente con el líquido o un electropatológico que comprometa la actividad a nivel temporal, ya son criterios que nos pueden justificar a nosotros el hecho de iniciar tratamiento. Acá un poco, digamos, como había dicho, algunas formas de ver las diferencias entre las meningitis asépticas y virales con los elementos que ya tanto el líquido cefalorraquídeo, los síntomas, las lesiones por imágenes, el estudio por PCR nos pueden dar, digamos, una forma del manejo de estas. Por eso digo, todas estas con algoritmos que deben manejarse desde las emergencias no nos van a dar ningún problema en seguir pasando si paciente es tributario de cuidados intermedios, un servicio normal de infectología o de llegar por responsabilidad a cuidados intensivos. El PCR para el herpes se dice que tiene una sensibilidad y especificidad del 95%. Acá hay que hacer igualmente el cultivo viral y la biopsia, que muchas veces lo postergamos básicamente para ver la respuesta empírica al tratamiento con la gran sospecha clínica. La terapia antiviral se menciona en los tratados y de terapéutica. En el tiempo, digamos, se ven muchas alternativas. Se mencionan el aciclovir y el preconazil, que son dos agentes disponibles para el tratamiento. Básicamente el manejo es de soporte, el uso de corticoides es controversial, el aciclovir interfiere interviniendo en línea de la polimerasa viral. El aciclovir no es útil en infecciones por citomegalovirus. Los adultos, la terapia con aciclovir se dice que reduce la mortalidad en 70%. Si tiene una gran sospecha, digamos, clínica y pues tiene de repente el estudio preliminar del líquido cefalorraquídeo, de repente una prueba rápida, ya le viene VIH o indeterminado, de hecho que ese caso lo va a hacer. Entonces inmediatamente arranquen el tratamiento y justifiquen, como le he dicho, con un electroencefalograma como uno de los criterios que apoyan el soporte del inicio de la terapia. Otras infecciones virales, un poquito de esto. Los enterovirus no polio son agentes etiológicos más comunes. Cerca del 70% mantiene 70 diferentes serotipos, usualmente asintomáticos, y causan enfermedades leves. Se presentan más o menos 70.000 casos en Estados Unidos. Son usualmente estacionales, usualmente causan meningitis asépticas, pero también pueden producir encefalitis por inmunosupresión. La cepa 71 se ha asociado con enfermedad neurológica severa y puede ocurrir casos epidémicos. El cultivo viral tiene valor limitado, con una sensibilidad de 65 a 75%. El PCR tiene una sensibilidad mucho más alta, 95 a 90%, y una especificidad prácticamente del 100%. Los arbovirus son virus transmitidos por la picadura de mosquitos, requieren de aves o mamíferos que se comportan como reservorios. Pueden producir fiebre, cefalea, meningitis, encefalitis y eventualmente la muerte. Se clasifican en togavirus, reovirus y bunyavirus. Los más frecuentes son los virus de la encefalitis de San Luis, virus de Quino, virus de la fiebre del Colorado, entonces, que se describen
en los manuales clínicos. La rabia, un poquito de esto, debe considerarse en cualquier persona que presente una encefalitis rápidamente progresiva. Una vez establecida la enfermedad es invariablemente fatal y no hay un tratamiento curativo. La profilaxis post-exposición es altamente efectiva. Acá vean ustedes más o menos, pasa por periodos clínicos, periodos de incubación, periodo prodrómico y el periodo de estado, el cual tiene una fase de excitación y una fase de parálisis, llegando a la muerte. De la primera hasta la última, básicamente cursa con 65 días. Vean ustedes, en los estadios, digamos, de parálisis ya viene el coma y la fiebre, y así ven ustedes cómo clínicamente el paciente se deteriora en estos 65 días. Y el tratamiento, ahí vemos la exposición leve y exposición grave, dependiendo dónde ocurrió, digamos, la mordedura. En las leves se considera zonas alejadas a lo que es la cara, cabeza, cuello, pulpejo de los dedos, ocasionadas por animales sin sospecha de rabia. Allí el manejo básicamente es limpieza con agua y jabón de modo enérgico. Las graves comprometen justamente las áreas que las otras descartan, vale decir, una mordedura en la cara, cabeza, cuello, pulpejo de dedos son bastante comprometidas. Recuerden ustedes, cualquier infección en lo que, bueno, la gente común y corriente llama el triángulo de la muerte en la fases. Vean ustedes la cercanía y la forma como puede llegar a través de la lámina arteriosa, que es sumamente delgada, y rápidamente el ascender hacia el sistema nervioso. Hay lesiones profundas, se mencionan las vacunas antirrábicas hasta el 5.º día de la mordedura. Luego observar al animal por 10 días, y si el animal muere, se extiende esta vacuna 7 dosis con 3 refuerzos. Ahora veamos las complicaciones neurológicas del SIDA en el sistema nervioso. La incidencia de la enfermedad neurológica asociada a la infección por VIH varía según series estudiadas, desde 9 a 19% en Europa y 50 a 90% en Estados Unidos. Un estudio reveló que el 63% de pacientes con VIH-Sida en estadio SIDA desarrollan enfermedades neurológicas, y fue la manifestación inicial en un 20%. Ahí tenemos eso. Y vean ustedes la gran gama de patologías que se van calificando en el tiempo dependiendo, digamos, del conteo de los linfocitos CD4. Vean ustedes las micobacterias, citomegalovirus, el herpes están por debajo de 200 CD4, vale decir, son estadios avanzados. En algún momento se decía que la toxoplasmosis era la primera de estas que en frecuencia. Luego también había un repunte de una comorbilidad con la tuberculosis, pero este es más o menos el estándar que se maneja, con algunas variantes, con el recuento, el tiempo y el recuento de los linfocitos CD4 en el estadiaje de este. Entonces vemos acá que las clásicas complicaciones tenemos la toxoplasmosis, la criptococosis, la tuberculosis, la demencia SIDA, la meningitis aséptica, la retinitis por citomegalovirus, la leucoencefalopatia multifocal progresiva, entre otros. Un poco sobre toxoplasmosis, que grosso modo ya lo hemos visto. Es solamente reiterar que es un protozoario intracelular obligado. Su patogenia, eso sí, valdría la pena recordar. Habíamos dicho que la serología es controversial. Básicamente tenemos las formas de presentación de los ooquistes, que están respetados en las heces de los gatos, viables hasta 18 meses. Los taquizoitos son intracelulares obligados, es la forma invasiva durante la infección aguda y se multiplica en células nucleares.
Lo importante acá es la tercera forma de presentación, los quistes tisulares. Cuando el huésped desarrolla inmunidad persiste, digamos, está latente durante mucho tiempo, sobre todo en el miocardio, músculo y el encéfalo, de modo que estas también están presentes en la carne del animal. Por eso que la patogenia dice que cuando aparece con compromiso del sistema nervioso central, básicamente es por que despierta de su estado de latencia a través de los quistes tisulares. Se manifiesta con linfadenopatías benignas, corioretinitis, neumonitis, hepatitis, miocarditis, que prácticamente afectan al sistema nervioso central y hasta ser letales. La afectación del sistema nervioso se da por una encefalitis, la cual se debe sospechar por la presencia de somnolencia, estupor progresivo hacia el coma. Las lesiones ocupantes pueden darnos, digamos, muchas veces diagnosticadas en gente de cierto grupo etario, tal vez hasta con un problema de un accidente cerebrovascular isquémico. Sin embargo, básicamente eso es el compromiso de la vía piramidal por estas lesiones ocupantes, dándonos hemiparesias y, como están en ganglios basales, expresiones clínicas con movimientos coréicos. Igualmente pueden haber alteraciones visuales y compromiso de nervios craneales. Esto acompañado de cefalea, fiebre y mal estado general, y si el edema llega en algunas lesiones a irritar la corteza, la expresión clásica con eventos convulsivos. Como en todo cuadro clínico, el diagnóstico es la sospecha clínica, la presencia de signos y síntomas sugestivos de lesión neurológica, y mucho más si se viene, digamos, con una serología tal vez primariamente, digamos, indeterminada o ya positiva. Acá, por ejemplo, el examen del paciente debe ser integral, de modo, si tenemos un paciente, como un ejemplo, por decir, referido a las emergencias con un accidente isquémico, paciente joven, aparentemente sin factores de riesgo para un evento vascular. Sin embargo, en el examen clínico general, si bien es cierto, no vemos síndromes de consumo, para decir, de baja de peso, pero sí podría haber la presencia de una onicomicosis en 4 extremidades, y siendo de ocupación simplemente un secretario de una oficina de abogados, por decir así, no habría otra condición para la presencia de onicomicosis en 4 extremidades. De modo que desde ahora llévense eso: onicomicosis en 4 extremidades, preguntar todo al paciente. Si no hay nada que ponga en factor de riesgo, hay factores que se ocultan. Acá puede estar escondiendo y está calificado con un signo fuerte de inmunodeficiencia: onicomicosis en 4 extremidades. Acá igualmente lo repetimos, los linfocitos CD4 están por debajo de 200, y el líquido cefalorraquídeo puede presentar, digamos, pleocitosis linfocitaria, las proteínas están bajas, pero en general no sirven para la toma de decisiones. Iniciar tratamiento y control por imagen y clínica en 2 semanas para tomar otra aptitud. Esto es lo mismo que dijimos, que la serología es controversial, ya que ya estamos en todo el mundo, acá ya tiene, digamos, el contacto desde la infancia, de modo que ver o estudiar los linfocitos, las inmunoglobulinas G y M como contacto y actividad no tienen sentido. Estas no van a dar mucha respuesta debido a que el paciente ya está inmunodeprimido. Entonces, cualquier valor, incluyendo, digamos, simplemente la elevación un poquito de la inmunoglobulina G, como dice contacto, basta eso para poder tomar decisiones de inicio terapéutico. Claro, el diagnóstico de certeza es la biopsia, pero muchas veces optamos por lo otro. Hay que actuar rápido, manejar sindrómicamente y manejar, digamos, la posibilidad de la terapia para toxoplasma, y la respuesta es evitar la biopsia y hay una buena respuesta. El PCR nos da 50-65% de sensibilidad y una especificidad al 100%. Se confirma al tener una respuesta clínica, como había dicho, y radiológica después de promedio 2 semanas de tratamiento empírico.
Estas son las imágenes, vean ustedes, imágenes con gran edema que irritan la corteza, de modo que esos pacientes, aparte que a nivel profundo vayan a comprometer la vía piramidal, hacen déficit motor, como síndrome motor piramidal, y la irritabilidad hacia la corteza también va a ser expresión de eventos convulsivos. Pueden ser únicas, pueden ser múltiples. Esta es una tomografía, fíjense, esa es la imagen casi típica. Y si está en ángulo basal, aún no haya hecho yo nada, basta la clínica, el iniciar tratamiento lo beneficia, no lo perjudica. Son todas formas por imágenes las cuales ustedes pueden meterse. No son únicas, también pueden ser múltiples. La terapéutica, como saben ustedes, tiene muchas alternativas. La terapéutica es un arte. Depende de quién reciba al paciente, qué síntomas y cuál clínico priorice para tomar determinaciones. Tenemos el tratamiento estándar, como ven ustedes, el tratamiento alternativo 1, 2, algunas tienen sus beneficios. La pirimetamina a veces no es fácil conseguirla, igualmente digamos ya se asocia a la clindamicina, y vean ustedes, en nuestro medio y en Latinoamérica la alternativa 3 es la que está funcionando de mejor manera porque se consigue fácil y el manejo también es complicado, y al final ya está estandarizado más o menos que incluso en la tercera alternativa la clindamicina ya ha sido retirada y suficiente el cotrimoxazol para el manejo de estos casos con una mejor facilidad